Le di una bofetada a la amante, mi esposo me rompió una pierna y me arrojó al sótano para que reflexionara. Marqué el número del padrino de la mafia. Papá, a su familia, no los perdones. El día de nuestro tercer aniversario de boda, terminé antes mi viaje a la Semana de la Moda de Milán para darle a Pablo una sorpresa. Al abrir la puerta de casa, el salón estaba sembrado de medias y ropa interior de mujer, formando un rastro que subía hasta nuestro dormitorio principal en el segundo piso. El corazón se me aceleró de golpe, hasta que oí en el dormitorio el gemido familiar, y esa última chispa de esperanza se hizo añicos. Pablo, ¿y si tu esposa vuelve de repente? La voz de Laura era empalagosa. Tranquila, está en Milán, no volverá hasta pasado mañana. El jadeo de Pablo llevaba una excitación que jamás le había escuchado. Además, aunque volviera, ¿qué más da? Esa mujer sin respaldo no vive acaso de mí. Me quedé temblando tras la puerta. Laura, mi mejor amiga de la universidad, estaba ahora en mi cama, revolcándose con mi esposo, todo lo que había dado por esta casa en 3 años. En boca de Pablo se volvió vive de mí, la cuerda de la razón se rompió al instante. Pateé la puerta y vi 2 cuerpos blancos enredados. Ana. Pablo se deslizó de encima de Laura. Sobresaltado, Laura soltó un alarido, agarró la sábana para cubrirse, pero en la cara le quedó una sonrisa provocadora. Ana, ¿me escuchas si te lo explico? Le solté una bofetada con toda mi fuerza. La cabeza de Laura se desvió, su nariz arreglada quedó torcida y la comisura de su boca sangró. Ana, estás loca. Pablo saltó de la cama y me lanzó un puñetazo al vientre. Me doblé de dolor, pero levanté la cabeza con terquedad para fulminarlo con la mirada. Pablo, tienes la maldita cara de decir que me has sido justo. Me agarró del cabello y me arrastró hasta el rellano de las escaleras. ¿Quién te crees? Una diseñadora cualquiera que pudo casarse en mi familia. Se te subieron los humos para atreverte a golpear a la amante. Su padre es el presidente del grupo GU. El cuero cabelludo me ardía, pero me eché a reír. Así que esa es tu razón para ser infiel, porque su familia tiene más dinero que la mía. Pablo, olvidas quién estuvo contigo cuando empezaste de cero. Cállate. Me empujó con furia, perdí el equilibrio, rodé por las escaleras y la pierna derecha chocó contra la columna decorativa del descanso. Tras un crujido nítido, el dolor me oscureció la vista. ¿Qué haces fingiendo? Pablo bajó, pateó mi pierna herida, solté un grito y el sudor frío me empapó la espalda. Pablo, creo que de verdad se la rompiste. Laura, envuelta en la sábana, bajó también. Al ver mi pantorrilla deformada, palideció. ¿Qué problema? Pablo frunció el ceño, me agarró del brazo y me arrastró hacia el sótano. Que se calme ahí y que piense bien quién es. Estuve a punto de desmayarme del dolor, pero apreté los dientes para no volver a emitir sonido. Al arrojarme al sótano húmedo y oscuro, oí a Pablo decirle a la empleada, que nadie le lleve comida, que reflexione 24 horas. La puerta de hierro se cerró con estrépito, la oscuridad lo devoró todo, me acurruqué en un rincón, la pierna derecha ya estaba hinchada de forma monstruosa, y el dolor volvió borroso el tiempo. No sé cuánto pasó. Al palpar, descubrí que el móvil del bolsillo no se había roto. Deslicé la agenda hasta el fondo. Ese número que no marcaba desde hacía 20 años yacía ahí, con una sola nota. Padre. Pulsé llamar. A la tercera señal, una voz grave y autoritaria contestó. ¿Quién? Papá. Ronqué yo. Soy yo, Ana. El otro lado guardó silencio unos segundos, luego sonó una silla al caer. Ana, ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? Me rompió la pierna mi marido y me encerró en el sótano. Cada palabra me rasgaba la garganta. Papá, ayúdame. Te mando la dirección. Dame 10 minutos. Antes de colgar, lo oí bramar ordenando que prepararan el coche. Temblando, envié la ubicación y, de pronto, me eché a reír con lágrimas. El estúpido de Pablo solo sabía que yo era una diseñadora común, sin saber quién era mi padre. Mi madre me lo dijo en su lecho de muerte. Mi padre es Enrique, el líder de la mayor tríada china del sudeste asiático, la Hermandad del Dragón Azul. Aquel año se marchó porque no quiso mancharse en lo criminal. Vivió con identidad falsa y me crió. Yo heredé su orgullo, juré no vivir del trasfondo mafioso, ni siquiera lo avisé cuando me casé. A estas alturas, ¿cuánto vale el orgullo? Antes de 10 minutos, resonaron pasos apresurados y golpes arriba, luego reventaron de una patada la puerta del sótano. A contraluz, un hombre alto de traje negro avanzó aprisa. Señorita, soy Agie. El señor me envió a buscarla.
se agachó para ver mi pierna y el rostro se le ensombreció. Malditos bastardos. Cuando me levantó con cuidado, vi a 2 guardias tirados en la entrada, los hombres que Pablo había puesto a vigilarme en las escaleras. Pablo y Laura estaban de rodillas, sujetados por varios hombres de negro, con el pánico pintado en la cara. Ana, ¿quiénes son estos? ¿Qué piensas hacer?, gritó. Forcejeando, me apoyé, extenuada, en el hombro de Agie y le dediqué a Pablo una sonrisa sangrienta. Te presento al hombre de confianza de mi padre, y en cuanto a mi padre, Pablo, lo sabrás muy pronto. Mientras Agie me llevaba al Lincoln alargado en la puerta, oí el chillido histérico de Laura. Imposible, el padre de Ana no estaba muerto. Dentro del coche, un hombre de mediana edad y sienes plateadas esperaba con ansiedad. Al ver mi estado, en sus ojos relampagueó una furia homicida. Papá, lo interrumpí con voz helada, a la familia de Laura, no les perdones a ninguno. Cuando Agie me sacó del sótano, el sol de principios de verano me cegó. El dolor de la pierna derecha me hizo morderme el labio hasta saborear sangre. Señorita, aguante un poco más. La voz firme de Agie, su colonia mezclada con un leve olor a pólvora, me dieron una extraña calma. Detrás, Pablo bramó fuera de sí. Esto es allanamiento, llamaré a la policía. Ana, ¿con qué clase de gente te metiste? Ni me digné a mirar. Atrás, los hombres de Agie se encargarían. El Lincoln se detuvo con suavidad. En el instante en que se abrió la puerta, vi a mi padre, Enrique, a quien no veía desde hacía 20 años, estaba mucho más viejo que en mis recuerdos, con las sienes canosas, pero aquellos ojos de halcón seguían intactos, ahora se clavaban en mi pierna derecha deformada. Ana, la voz de mi padre tembló, alargó la mano como para tocar la herida, pero la dejó suspendida. Agie, al Hospital Sagrado Corazón, que el profesor tenga el quirófano listo. Me depositaron sobre el cuero del coche. Mi padre inmovilizó mis piernas con cojines y pulsó un botón para elevar el cristal aislante entre asientos. ¿Quién lo hizo?, preguntó cortante, con un frío polar en la voz. Mi esposo, Pablo. Respondí con una mueca. Le descubrí siéndome infiel con mi amiga Laura, y así acabé. La mirada de mi padre me recordó el mar antes de la tormenta. En calma aparente, con una fuerza destructiva al fondo, sacó el teléfono y marcó. Investiguen a 2 personas, Pablo y Laura. Laura es la hija de Geu Changai. Bien, no los toquen todavía, esperen mis órdenes. Colgó y se volvió hacia mí. ¿Por qué no me contactaste antes? Desde que tu madre se fue, siempre tuve gente buscándolas. No quería implicarte con el AMPA, dije débil. Entré en la facultad de diseño, en una buena empresa. Creí que podría vivir como una persona normal. El labio de mi padre se tensó. ¿Y ese animal te rompe la pierna? No tuve palabras. El paisaje urbano corría tras la ventanilla, como los 3 años ridículos de mi matrimonio. En la entrada VIP del Sagrado Corazón, un grupo de batas blancas esperaba. El mayor experto asiático en traumatología, el profesor Chen, empujó mi camilla hasta el ascensor. Mi padre me sostuvo la mano todo el tiempo. Su palma era áspera y cálida. La operación fue muy bien. Al despertar, estaba en una habitación comparable a un 5 estrellas, con la pierna derecha enyesada y en alto. Afuera caía la noche. Mi padre, en el sofá junto a la cama, trabajaba con documentos. La luz de la lámpara le marcaba un perfil duro. Papá, susurré. De inmediato dejó los papeles y se acercó. ¿Cómo te sientes? El profesor Chen dijo que la cirugía fue un éxito, pero necesitarás 2 meses de reposo. Gracias, dudé un instante. ¿Y Pablo? Ellos. Agie ya se encargó. Un destello sombrío cruzó los ojos de mi padre. Tu esposo creyó que éramos una mafia cualquiera y amenazó con medidas legales. No pude evitar reír, y el movimiento me hizo jadear de dolor. El imbécil de Pablo no sabía con quién se metía. La Hermandad del Dragón Azul tiene raíces en todo el sudeste asiático. Hasta los altos cargos del gobierno nos guardan respeto. Ana, necesito saber qué piensas, dijo, grave, sentándose al borde de la cama. Según nuestras reglas, Pablo ya debería estar en el fondo del río Whampoa. Cerré los ojos y recordé cuando conocí a Pablo. Era un joven emprendedor. Me esperó un mes en la cafetería bajo mi oficina solo para pedirme el logo de su empresa. Decía que mis diseños tenían alma, que nunca había visto a una chica tan especial. Quiero que viva peor que la muerte. Oí mi propia voz gélida al abrir los ojos. Su familia finge ser un imperio inmobiliario, pero en la sombra crecieron a base de usura y demoliciones forzosas. Quiero que lo vea caer todo,
quedarse sin nada, como él me hace ahora. Mi padre sonrió satisfecho y sacó un dossier del bolsillo interior. Justo ahora mis hombres averiguaron que su familia compite por un terreno al este de la ciudad. Su oferta está llena de manipulaciones. Abrió el expediente y señaló. Una página, mejor aún, tu marido desvió 20 millones de la empresa y los lavó en un casino de Macao. El hueco todavía no está cubierto. Tomé el documento, me latía el corazón, con esas pruebas. Pablo pisaría la cárcel y las acciones de Don Corp se desplomarían. Papá, necesito tiempo, respiré hondo. Primero fingiré perdonarlo y volveré a casa para reunir más pruebas. Es demasiado peligroso, frunció el ceño. Por favor, le tomé la mano. Quiero destruirlo con mis propias manos. Tras un largo silencio, asintió. De acuerdo, pero Agie te seguirá las 24 horas. Llamó con el timbre al propio Agie que aguardaba afuera. Desde hoy, tu vida pertenece a la señorita, ordenó. Agie hincó una rodilla y me entregó un móvil especial. Señorita, aquí tiene mi contacto directo y un canal de emergencia. Si hay peligro, pulse el botón rojo y llegaremos en 3 minutos. Tomé el teléfono. Pesaba como la llave de otra vida. 3 días después, Pablo apareció temblando en la puerta de mi habitación. Llevaba el traje arrugado, ojeras profundas, a todas luces, no había dormido. Buenos días, su voz vaciló, con un ramo miserable de claveles en las manos. No sabía que tu padre era Enrique. Ajusté el gesto y mostré una sonrisa cansada y magnánima. Pablo, yo también estuve mal, no debí levantarle la mano a Laura. Pablo, como si hubiera encontrado un salvavidas, se abalanzó hacia la cama. Ana, ¿me has perdonado? De verdad fue un momento de locura. Todo fue Laura que me sedujo. Juro que no volverá a pasar. Al verlo actuar tan burdamente, casi vomito el desayuno, pero la obra tenía que seguir. Papá ya te dio una lección. Pasemos la página, dije con suavidad. Cuando salga del hospital, volvamos a empezar. Sí, Pablo, desbordante de alegría, asintió una y otra vez. Él no tenía ni idea. Mientras me tomaba falsamente de la mano, yo grababa cada uno de sus gestos con la cámara oculta de la habitación. El día del alta, mi padre envió 10 Mercedes para escoltarme de regreso a mi casa. El despliegue fue tan grande que salió en la portada de la sección social. Pablo, pálido, se quedó en la puerta mirando a Agie, que empujó mi silla de ruedas personalmente hacia adentro. Si a la señorita le ocurre cualquier cosa, a Agie le ocurrirá cualquier cosa, le susurró Agie al oído a Pablo, en un tono justo para que yo también lo oyera. El señor Geu te dejará vivo para que veas cómo los perros callejeros se comen tus tripas. A Pablo le temblaron las piernas y casi se hizo encima. Volver a la casa me daba náuseas. Sobre todo esa cama del dormitorio principal. Aunque Pablo había cambiado las sábanas, podía imaginarlo revolcándose con Laura encima de ellas. Ana, descansa, voy a la empresa a resolver unas cosas. Pablo me sirvió un vaso de agua y ya quería escabullirse. Bien, vuelve pronto, le sonreí al despedirlo, y en cuanto salió vacié el agua en la maceta. Agie montó guardia afuera y yo abrí el portátil para trabajar. Como esposa de Pablo, tengo las contraseñas de todos sus dispositivos electrónicos. Tras iniciar sesión en su nube, encontré enseguida lo que buscaba: casi medio año de registros de hoteles, transferencias bancarias e incluso varios videos indecentes. Bestia, murmuré con una sonrisa fría mientras guardaba las pruebas. De pronto emergió un mensaje nuevo en la pantalla. Laura, ¿de verdad te creyó? Qué bien, te espero en el lugar de siempre. Te extraño, amor. Me eché a reír frente a la pantalla. Pablo, ni 3 días puedes aguantar. Perfecto, así mi venganza será más divertida. Tomé el móvil especial y llamé a mi padre. Papá, ¿podemos empezar a adquirir las acciones flotantes de Don Real Estate? Sí, sin hacer ruido, colgué y miré la luz radiante tras la ventana. Antes creía que el amor lo era todo, y acepté ocultar mi brillo para ser la mujer detrás de Pablo. Ahora, aquella Ana ingenua está hecha añicos como su tibia. De ahora en adelante, haré que todos sepan el precio de ofender a la señorita del dragón azul. Señorita, ¿está segura de querer hacer esto? Agie estaba en la puerta del vestidor, con el ceño fruncido. Ajusté mis pendientes frente al espejo de cuerpo entero. La mujer del espejo llevaba un vestido sirena rojo oscuro y labios como sangre. Me habían retirado el yeso de la pierna derecha y lo habían sustituido por un fino soporte metálico, que asomaba apenas bajo el dobladillo. Completamente segura, respondí al darme la vuelta para mirarlo.
No es hoy nuestro banquete de aniversario. Como iba a faltar la esposa legítima, Ajie quiso decir algo, pero se contuvo desde que volví a casa hace 2 semanas. En la superficie me reconcilié con Pablo. En secreto, mediante la red de mi padre, ya había comprado un 3% de las acciones sueltas de Don Real Estate y contactado a 2 pequeños accionistas dispuestos a vender. El móvil vibró, mensaje de mi padre. Carlos ya está en Shanghái. Esta noche asistirá como invitado. Tiene lo que necesitas. Alcé levemente la comisura de los labios. Carlos, viejo amigo de mi padre, un genio de las finanzas que regresó de Wall Street. Se encarga de las inversiones legales del Dragón Azul. Con su ayuda, mi plan iría el doble de rápido con la mitad de esfuerzo. Señorita, el coche está listo, dijo Ajie, entregándome un pendrive plateado. El video que pidió ya está procesado. Guardé el USB en el bolso a medida. El borde metálico relució frío bajo la luz, igual que mi ánimo. El aniversario del grupo Don coincidía con nuestro banquete de aniversario en el Waldorf del Bund. Cuando entré al salón del brazo de Pablo, cientos de miradas se clavaron en nosotros, curiosas, sorprendidas y, sobre todo, ansiosas de ver el espectáculo. Al fin y al cabo, el escándalo de mi gran señorito engañando con mi mejor amiga ya corría por toda la alta sociedad. Ana, hoy estás preciosa, susurró Pablo a mi oído. Su aliento tibio en mi cuello me revolvió el estómago. Contuve la repulsión y le sonreí dulcemente. No puedo hacerte quedar mal en una ocasión tan importante. Pablo suspiró aliviado. Estas 2 semanas me he mostrado suave y atenta. Incluso intercedí ante mi padre por él, hasta que creyó que ya lo había perdonado. Ese par de trepadores vinieron a saludar con sonrisas forzadas. Desde que supieron mi verdadera identidad, su actitud cambió 180 grados. Ana, tu pierna está mejor, frotándose las manos, dijo el padre de Pablo. Pablo es un muchacho impulsivo. Menos mal que tú eres tan magnánima, asentí con una sonrisa y barrí el salón con la mirada hasta fijarla en Laura. Junto a la torre de champán, vestía encaje blanco, parecía un pastel de boda mal hecho, y me miraba con rencor. Voy a saludar a una vieja amiga. Solté el brazo de Pablo y avancé con bastón hacia Laura. Ella palideció y retrocedió medio paso por instinto. Laura, ¿cuánto tiempo? Hablé ni alto ni bajo, lo justo para que unas cuantas damas cercanas oyeran. El blanco te queda bien, igualita a la avellana que interpretamos en la universidad. Se oyeron varias risitas sofocadas. La cara de Laura pasó de blanca a roja. Ana, no te creas tanto. Pablo solo te soporta por tu padre. SHHH, puse un dedo en sus labios. En un evento tan importante no digas cosas aguafiestas. Me incliné a su oído y, en voz que solo él pudo oír, añadí, en un rato habrá un buen espectáculo. Recuerda controlar la cara. Sin esperar respuesta, me giré con elegancia. Justo cuando entraba Carlos, traje azul marino impecable, ojos agudos tras unas gafas de montura dorada. Señorita Ana, un placer por fin conocerla. Tomó mi mano y rozó el dorso con los labios. Su señor padre habla mucho de usted, Carlos. Sonreí. Podremos hablar al final del banquete, será un honor. Nos separamos con naturalidad y empezó la ceremonia. El señor Don subió al escenario a dar su discurso, presumiendo de los logros del año de Don Real Estate, sin mencionar el agujero de 20 millones en fondos. Sentada en la mesa principal, mantuve una sonrisa perfecta, de vez en cuando arreglando la corbata de mi marido, la imagen de esposa virtuosa. Por último, agradezco a mi nuera Ana su comprensión y tolerancia. El padre de Pablo me mencionó de improviso, los jóvenes cometen errores. Lo importante es la armonía familiar. Venga, brindemos por esta pareja. Todos alzaron las copas. Bajé la mirada para ocultar la ironía y, al levantarla, ya tenía los ojos llenos de ternura. Pablo, conmovido, me apretó la mano. Ana, juro que te compensaré toda la vida. No hace falta toda la vida, respondí en voz baja. Puede empezar ahora. Bajo su mirada perpleja, subí con el bastón al escenario. Tomé el micrófono del maestro de ceremonias y agradecí a todos por asistir a nuestro banquete de aniversario. Con voz clara dije, como señora de Don, he preparado un regalo especial. Hice una seña hacia la cabina técnica. Las luces del salón se atenuaron y bajó una gran pantalla. La cara de Pablo cambió, parecía presentirlo. No, Ana, no lo hagas, gritó al intentar subir al escenario. No sé cuándo apareció Ajie detrás de él, pero su mano de hierro le sujetó el hombro y lo inmovilizó. Cariño,
disfruta del espectáculo, pulsé el control y, en la pantalla HD, aparecieron Pablo y Laura haciendo el amor en mi cama matrimonial, con gemidos sonrojantes. En la esquina inferior derecha, el sello de tiempo mostraba que fue durante mi hospitalización por la pierna rota, ni 3 días habían esperado. Un clamor recorrió el salón. Laura chilló y corrió hacia la salida, pero seguridad la detuvo. El rostro del padre de Pablo se volvió ceniciento. Su madre se desmayó. Esto es solo el aperitivo, cambié la escena. Movimientos bancarios y cámaras del casino. Mi marido había malversado 20 millones de la empresa para apostar, provocando que el proyecto del este de la ciudad se paralizara y cientos de familias expropiadas quedaran sin hogar. Por último, lancé el audio de Pablo con el jefe de demolición. Si se mueren unos cuantos no pasa nada, lo importante es desalojar mañana. El salón quedó sepulcral. Con el bastón avancé paso a paso hacia un Pablo lívido. En 3 años de matrimonio, te conseguí 7 proyectos clave. Gané premios de diseño y subí un 30% la cotización de las acciones de Don. Hablé. Quedo, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Y tú me pagaste con traición, violencia y humillación. A Pablo se le aflojaron las piernas y cayó de rodillas. Ana, pero yo te perdono. Elevé de pronto la voz y me volví hacia los atónitos invitados. ¿Quién no? Si soy una esposa que lo ama tanto. Otra oleada de murmullo. El padre de Pablo, como si le hubieran otorgado un indulto, corrió al escenario y arrebató el micrófono. Un malentendido, todo un malentendido. Ana ya perdonó a Pablo. Sigamos. Por favor, bajé del escenario con elegancia y, entre miradas de todo tipo, caminé hacia el rincón donde estaba Carlos. Me tendió una copa de champán. Detrás de los cristales le brillaban los ojos. Un espectáculo magnífico, señorita Ana, y esto solo empieza. Probé un sorbo. Trajiste los documentos. Carlos sacó una carpeta del maletín. La estructura accionarial completa de Don Real Estate y sus verdaderos estados financieros de los últimos 3 años son mucho más interesantes que la versión pública. Abrí el expediente y se me contrajeron las pupilas. La deuda real triplicaba la publicada, y enormes sumas fluían por sociedades pantalla a destinos desconocidos, suficiente para una venta en corto, y de sobra. Carlos sonrió. Ya contacté a 3 amigos de firmas bajistas. Cuando usted ordene. El banquete continuó en una atmósfera extraña. Pablo, como perro apaleado, me seguía suplicando perdón sin parar. Yo mantuve una sonrisa impecable, para que los demás vieran a una esposa magnánima que tolera los errores de su marido. Ana, el consejo. El vicepresidente Don me apartó con la frente perlada de sudor. Podrías, tranquilo. Me colgué de su brazo con afecto. Ya le pedí a mi padre que detuviera las compras. Al fin y al cabo, somos una familia. El presidente exhaló aliviado, sin saber que yo ya controlaba, mediante una offshore, el 5% de Don y que, con el 8% prometido por 2 pequeños accionistas, me había convertido en la 4ª mayor accionista. Al terminar el banquete, Carlos me llevó de vuelta a mi villa. Agie, alerta, iba en el asiento delantero. La próxima semana, las acciones de Don se desplomarán, analizó Carlos. Con los escándalos que hiciste públicos y el impulso de mis amigos bajistas, al menos 3 límites a la baja. Miré las luces que corrían fuera de la ventanilla. Cuando toquen fondo, compraremos todo. El coche se detuvo frente a la villa. Carlos preguntó de pronto, ¿de verdad lo perdonaste? Solté una risita y señalé mi pierna derecha, que aún necesitaba soporte. Carlos, ¿crees en devolver bien por mal? No, qué casualidad. Yo tampoco. Dentro de la villa, Pablo Don estaba arrodillado en la sala, llorando como un niño. Lo miré desde arriba y, de pronto, me pareció ridículo. Este era el hombre al que alguna vez amé, un cobarde vil, sin pizca de dignidad. Ana, me equivoqué. De verdad ya entendí. Se abrazó a mi pierna, restregando mocos y lágrimas en mi carísimo vestido. Le acaricié el cabello con dulzura, como si calmara a un perro. Pablo. Empecemos de nuevo. Alzó la cabeza y en sus ojos brotó un destello de esperanza, pero cambié el tono. Necesito ver tu sinceridad. Oí que el padre de Laura está pujando por ese terreno en el norte de la ciudad. Pablo reaccionó de inmediato. Mañana mismo termino toda cooperación con la familia de Laura. Buen chico, le di unas palmaditas en la cara. Vete a dormir, mañana trabajas. Cuando Pablo, agradeciendo sin parar, subió las escaleras, entré en el despacho, eché el cerrojo y llamé a mi padre. Papá,
Podemos pasar al siguiente paso. Sí, quiero pruebas del contrabando de la familia de Laura. Colgué y encendí el ordenador. Saqué el video del banquete de hoy y dejé en pausa el primer plano de Pablo Don arrodillado pidiendo perdón. Pulsé suavemente la tecla de borrar. Esto es solo el comienzo. Querido esposo, muy pronto sabrás que, comparado con el dolor físico, perderlo todo es el verdadero dolor. La mañana del tercer día tras el escándalo del banquete, desayunaba con calma. Tortitas de arándanos, el soporte de la pierna derecha ya era un modelo más ligero. Pablo bajó con la corbata torcida y profundas ojeras. Le deslicé una taza de café latte humeante, la miró con cautela y no la tomó. No, gracias. Tengo algo urgente en la empresa. Me encogí de hombros y bebí un sorbo. La actitud de Pablo estos días es curiosa. En público me obedece en todo, en privado no se atreve ni a comer lo que yo he tocado. Parece que la advertencia de Agie surtió efecto. Ah, por cierto. Lo detuve cuando iba a salir. Esta noche hay una subasta benéfica en el club de damas. Doné por ti ese Patek Philippe. ¿No te molesta? La cara de Pablo cambió de golpe. Ese reloj era de mi abuelo, lo sé, es edición limitada, ¿verdad? Sonreí dulce. Por eso alcanzará un buen precio. Ya salió en prensa. El joven heredero de Don Mills dona una reliquia familiar para los niños pobres. Cerró y abrió el puño varias veces y, al final, forzó una sonrisa peor que el llanto. Claro que no me molesta, mientras lo veía. Huir, abrí el móvil para revisar las cámaras, nada más subir al coche. Pablo empezó a llamar frenéticamente, seguro que para llorarle a Laura, desde el banquete, tras exponer su suciedad, cortaron en apariencia, pero por debajo, el móvil vibró, mensaje de Carlos, las firmas bajistas ya están en posición, límite a la baja en la apertura, las acciones de Don se suspenden tras el desplome. Sonreí satisfecha. El video del banquete había sido difundido por curiosos. El hashtag del escándalo de Don Real Estate ya estaba en tendencias, y ni la suspensión de la junta podría frenar la caída. Agie apareció sin ruido en la puerta del comedor. Señorita, el coche está listo, hoy primero al hospital para revisión. Me limpié la comisura de los labios, luego iremos a ver al detective privado que presentó mi padre. En el pasillo del hospital, me topé con alguien inesperado. Laura, llevaba gafas oscuras y mascarilla, saliendo a escondidas de obstetricia. Me escabullí a la esquina y fotografié su comprobante de pago, análisis de orina, positivo. Amplié la imagen y casi me reí. Parece que la noche del banquete no fue en vano. En la barriga de Laura hay una pequeña bastarda. Tras la revisión, le pedí a Agie que condujera hacia un discreto edificio de oficinas en las afueras. El ascensor nos dejó en el último piso. Al abrirse la puerta, apareció una oficina repleta de equipos. Un hombre delgado con camisa a cuadros miraba 6 pantallas a la vez. Señorita, soy K. Viejo. Sin girarse, el señor G.U. me pidió que investigara. Todo está aquí. K. Viejo puso varias grabaciones. Pablo y Laura se citaban en un motel de las afueras. La hora, la tarde de ayer. Hay algo más interesante. Cambió de video. El padre de Laura, G.U. Shanghai, reunido con el padre de Pablo en un club privado. Se ven el día 15 de cada mes. Desde hace al menos 5 años. Podemos conseguir audio. Difícil. K. Viejo se rascó la cabeza. La seguridad allí es férrea. Usa esto. Saqué del bolso una pluma que me dio mi padre. La próxima vez que se vean, haz que el camarero la enganche en G.U. Shanghai. K. Viejo tomó la pluma y se le iluminaron los ojos. Último modelo de micrófono espía. El señor G.U. lo consiguió también. Al salir de la agencia, llamé a mi padre. Papá, Laura está embarazada, no la toquen por ahora. Ese niño quizás sirva. Por cierto, G.U. Shanghai y el padre de Pablo se ven regularmente. Muy sospechoso. Al otro lado, un silencio breve. Ana, la relación entre las familias Don y G.U. puede ser más compleja de lo que crees. Hace 20 años. ¿Qué pasó hace 20 años? Te lo diré cuando lo verifique. El tono de mi padre sonó inusualmente dubitativo. Esta noche, cuidado en el club de damas. Colgó. Me quedé pensativa. Mi padre ocultaba algo, y mi intuición decía que estaba relacionado con mi madre. Al atardecer, me puse alta costura de la última temporada de Chanel. La maquilladora me dejó como una belleza enfermiza, bastante elegante y, a la vez, frágil. Agie me entregó un estuche. El señor G.U. le envía esto. Dentro había un collar cuajado de diamantes con una rara perla negra en el centro. Reconocí la joya de las fotos de mi madre. ¿Necesita que la acompañe?, preguntó Agie al llegar al club. No,
espérame en el coche. Alicé la perla en mi cuello. El espectáculo de esta noche lo actuó sola. La subasta benéfica del club de damas es siempre el plato fuerte de la alta sociedad. Nada más entrar. El bullicio del vestíbulo se detuvo unos segundos y luego vinieron los susurros. Esa es la señora Don. Dicen que su padre es el padrino de la mafia del sudeste asiático. Pablo estaba ciego con esa tal Laura. Hice como que no oía y fui a mi asiento reservado de primera fila. Apenas me senté, me golpeó un perfume acre. Ana. ¿Cuánto tiempo? Laura se había plantado a mi lado sin que lo notara, con un vestido blanco que marcaba adrede su vientre apenas abultado. Oí que tu pierna no se recupera. Qué lástima. Miré su vientre con una sonrisa. 3 meses, no, es la etapa más peligrosa. Ten cuidado. Su cara cambió de color. No esperaba que yo supiera del embarazo. Pablo está muy ilusionado con este niño. Bajó la voz y en sus ojos brilló la maldad. Dice que, cuando nazca, se divorcia de ti, ¿verdad? Saqué la tablet del bolso y abrí un video, y entonces esto de ayer por la tarde que es en la pantalla. Pablo se mesaba el pelo, irritado. Este crío llegó en el peor momento. Mi padre me prohibió verte. Las acciones de la empresa se hunden. Si esa perra se entera de que sigo en contacto contigo. Laura se quedó lívida. Sé cómo. Las cortinas de la habitación 308 del motel no estaban bien cerradas. Suspiré. Hasta para engañar hay normas básicas. Las damas alrededor no alcanzaban a oírnos. Pero el tambaleo de Laura ya atraía suficientes miradas. Me levanté y, a propósito, subí la voz. Laura, te ves muy pálida. ¿Quieres que llame a un médico? Al fin y al cabo, estás embarazada. ¿Qué? Laura está embarazada. Seguro que es de Pablo. Qué descaro. El murmullo creció como oleaje. En su torpeza, Laura pisó el bajo del vestido y, ante toda la concurrencia, se pegó un batacazo. Cuando se incorporó, había una mancha rojo vivo en el blanco del vestido. Ah, mi hijo, chilló histérica. Yo, impasible, marqué el 120. El acto fue aún mejor de lo previsto. Laura no solo quedó en ridículo, sino que expuso su embarazo. Mañana la prensa del Corazón tendrá material de sobra. Antes de que llegara la ambulancia, le hice el favor de llamar a Pablo, al oír que su amante había perdido al bebé. Su primera reacción fue, mierda, ahora sí que mi padre me mata. Laura se desmayó al oírlo. Por supuesto, no pude quedarme a la subasta. De vuelta en mi villa, encontré a Pablo destrozando cosas en el despacho. Al verme entrar, se me vino encima con los ojos inyectados. ¿Qué le hiciste? Pestañeé inocente. Todos vieron que se cayó sola. En cambio tú. Me acerqué un paso. Lo que dijiste en el motel fue conmovedor. A Pablo se le heló el cuerpo como alcanzado por un rayo. Tú me vigilas. Eso no importa. Me senté con elegancia. Lo importante es que he decidido cumplir su deseo, que divorciarnos. Dejé caer la palabra como una pluma. Estoy harta de este matrimonio hipócrita. En los ojos de Pablo asomó una alegría salvaje, que enseguida cambió a cautela. ¿Qué condiciones? Después de todo, fuimos esposos. Solo quiero lo que me corresponde. Abrí la carpeta que ya tenía preparada. Esta villa para mí, y además el 5% de las acciones de la empresa. Imposible, Pablo saltó. La villa vale 80 millones, y las acciones, ni lo sueñes. Suspiré y saqué del cajón un fajo de fotos. Entonces, estas aparecerán mañana en todos los medios. Que en ellas, Pablo no solo se revolcaba con Laura, sino con al menos 3 mujeres más, y lo mejor, varias tomas suyas apostando fuerte en Macao, del brazo con mafiosos locales. Tú, Pablo se puso ceniciento. Tienes 3 días para pensarlo. Guardé las fotos. Ah, y el bebé de Laura. Tu padre estará contento. No, odia tanto a esa familia. Pablo alzó la cabeza de golpe. ¿Cómo sabes que mi padre odia a los Laura? Lo adiviné. Sonreí. Si no, ¿por qué te prohibió ver a Heu Xiao? Pablo me escudriñó con recelo y, al final, dio un portazo. De inmediato llamé a Viejo. Enfócate en la relación entre el padre de Pablo y Heu Shanghai, en especial hace 20 años. Colgué y abrí el ordenador para revisar lo del día. El historial médico de Laura mostraba no solo el aborto, sino lesión uterina por la caída. Difícilmente podrá volver a quedarse embarazada. Una sorpresa agradable. El móvil vibró. Mi padre envió un audio. Me puse los auriculares y escuché la voz furiosa de Heu Shanghai. Don Wembo, no olvides lo de hace 20 años. Si no fuera porque yo me encargué del cadáver. La grabación se cortó de golpe, pero fue suficiente para helarme la sangre. Don Wembo, el nombre completo del padre de Pablo,
y encargarse del cadáver, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mi padre mandó enseguida un mensaje: Ana, ven a verme mañana, hay cosas que debes saber. Me quedé mirando la pantalla, el corazón desbocado. ¿Qué pasó hace 20 años? ¿Quién era ese cadáver? La súbita muerte de mi madre tenía que ver con esto. Afuera, un relámpago rasgó la noche e iluminó mi rostro reflejado en el vidrio, pálido, helado, con las llamas de la venganza ardiendo en los ojos. Pablo, ¿crees que el divorcio es una liberación? No. Esto es solo el inicio del siguiente acto de mi gran obra de venganza. La antigua casa de mi padre se alza en lo profundo de un bambusal en las afueras de Shanghái. En la entrada del alto muro del patio, dos guardaespaldas con traje negro montaban guardia. En el trayecto, mientras Ajé conducía, yo no dejaba de pensar en aquella grabación. Las 4 palabras ocuparse del cadáver eran como una espina clavada en el corazón. Señorita, hemos llegado, me recordó en voz baja. Inspiré hondo y abrí la puerta del coche. Mi padre practicaba tai chi en el patio. Cada movimiento era firme y sosegado, no parecía en absoluto un hombre cercano a los 60. Ana, dijo, e hizo un gesto para que lo siguiera adentro. ¿Te sientes mejor de la pierna? Ya puedes prescindir de la muleta. Lo seguí al estudio. Un intenso olor a habano y a cuero me envolvió. El despacho era exactamente como en mis recuerdos. Incluso el jarrón de porcelana azul y blanca favorito de mi madre seguía en su sitio. Mi padre sacó un sobre de papel craft de la caja fuerte, con gesto grave. Hace 25 años, cuando tu madre me dejó, ya estaba embarazada de ti, asentí. Pero lo que no sabes es por qué se fue. Extrajo una foto amarillenta y la empujó hacia mí. Mira a esta persona. En la foto aparecían el joven Pablo, su padre y otro hombre desconocido frente a una obra. Los dos alzaban copas de champán y detrás colgaba una pancarta que decía gran inicio de obra de Wembo Inmobiliaria. Aquel desconocido rodeaba con el brazo el hombro del señor Don, sonriendo de oreja a oreja. ¿Quién es? Fruncí el ceño. El hermano menor de Geu Shanghái, Geu Changel La. Voz de mi padre, fría como el hielo. También es el asesino de tu madre. Y mis dedos se clavaron inconscientemente en la palma. ¿Qué ocurrió? En aquel entonces, Don Wembo y la familia de Laura se aliaron en un proyecto inmobiliario. Durante un desalojo forzoso murió gente. Geu Changel golpeó hasta matar a un aldeano que protestaba. Mi padre sacó otro expediente. Tu madre tomó pruebas por casualidad y pensaba denunciarlos. Dentro había varias fotos borrosas. Geu Changel con una barra de hierro en las manos y, en el suelo, un aldeano tendido en un charco de sangre. En la esquina de las fotos, la fecha, exactamente una semana antes de la muerte de mi madre. Al descubrirlo, Geu Changel la persiguió hasta su vivienda. La voz de mi padre tembló levemente, y cuando yo llegué, ya, me quedé mirando las fotos hasta que la vista se me nubló. La verdad sobre la caída accidental de mi madre, cuando yo tenía 5 años, era esta. La policía cerró el caso a la ligera porque las familias Don y Geu lo enterraron todo. ¿Y Geu Changel? Pregunté con voz ronca. Muerto, se burló mi padre. Accidente de coche. 3 días después del funeral de tu madre. Alcé la cabeza de golpe. La mirada de mi padre me dijo que no fue un accidente. Don Wembo y Geu Shanghái lo encubrieron todo. Guardó los documentos. Todos estos años he estado reuniendo pruebas. Pero sus raíces en la política y los negocios son demasiado profundas. Por eso te insté a casarte con Pablo. De pronto entendí su silencio. Esperabas a que yo descubriera la verdad. Coma no quería que el odio te cegara, suspiró, pero ahora tienes tus propios motivos para vengarte. Me levanté y caminé hasta la ventana. El bambusal susurraba con el viento, como el cuchicheo de innumerables almas agraviadas. Mi madre, aquella mujer dulce que me enseñó a pintar, murió de manera tan brutal. Papá, haré que paguen con sangre. Me giré y mi voz sonó extrañamente serena. No solo Pablo, toda la familia Don y la familia de Laura. En los ojos de mi padre centelleó un atisbo de aprobación. Ya tienes un plan. Primero, que se muerdan entre perros. Abrí el móvil y saqué el informe que Carlos acababa de enviar. En el proyecto del este de las afueras, el acero es de mala calidad. El proveedor es una empresa fantasma controlada por Geu Shanghái. Mi padre asintió. ¿Quieres sembrar cizaña entre ellos? Los medios ya están listos. Miré el reloj. En 1 hora. La noticia del colapso del proyecto del este de las afueras encabezará la sección financiera. Mi padre me pasó un vaso de whisky. Por el lado de Geu Shanghái, hice que aduanas inspeccionara sus contenedores de contrabando.
la operación es esta noche. Las copas chocaron con un tintineo nítido. En ese instante heredé formalmente el legado de mi padre y dejé de ser aquella tonta que solo sabía aguantar humillaciones en el matrimonio. Al salir de la casa antigua, Ajia me entregó un sobre de papel craft. Señorita, documentos internos del consejo que encontró el viejo K. Fui hojeando ese material confidencial y la comisura de mis labios se alzó sin querer. La malversación de fondos de Pablo era mucho peor de lo que imaginaba. No solo perdió dinero apostando, también falsificó resoluciones del consejo y hipotecó en secreto activos clave del grupo. Cuando Ajie iba a llevarme a la empresa, cambié de idea. Era hora de ver a mi querido esposo. En la sala de juntas del último piso de la sede de la inmobiliaria Don, se celebraba una reunión de emergencia, a través de la asistente del consejo que mi padre había colocado. Recibía en tiempo real el contenido del encuentro. Lo del proyecto del Este fue un accidente. Los medios están exagerando. La voz de Pablo sonó furiosa en mis auriculares. Lo urgente es estabilizar la estructura. Como joven Don, el problema no es solo la prensa, replicó una voz anciana, el veterano presidente Chen. El informe de inspección del acero muestra que el material es totalmente no apto. El proveedor es una empresa vinculada a los GU. Como se explica, como yo no lo sabía, Pablo se puso claramente nervioso. No era el gerente de compras, responsable de las adquisiciones. Tu primo, el presidente Chen, habló con frialdad. El consejo exige una auditoría completa, incluido el destino de esos 20 millones para relaciones públicas. Se oyó el estrépito de una copa y los alaridos de Pablo. Apagué la escucha, de buen humor, y tomé el ascensor rumbo al último piso. Al empujar la puerta de la sala de juntas, todos los consejeros voltearon a mirarme. Pablo estaba de pie en la cabecera, con el rostro ceniciento y la corbata torcida, como un gallo de pelea derrotado. Perdonen la interrupción, sonreí y avancé hasta el asiento vacío de consejera, el que me correspondía por las acciones que mi padre poseía mediante sociedades instrumentales. Como accionista, quiero conocer el plan de manejo del proyecto del Este de las afueras. Los ojos de Pablo casi se le salieron. Como a la señora Don quizás no lo sabe, murmuró. El presidente Chen se puso en pie para recibirme. La investigación preliminar indica que el accidente se debió a un problema de materiales. El proveedor tiene estrechos lazos con el grupo GU. Qué casualidad. Fingí sorpresa. Justo mi padre recibió un soplo. Esta noche aduanas allanará los almacenes de contrabando de los GU. La sala estalló al instante. Los consejeros cuchicheaban y algunos ya sacaban el teléfono para llamar. Pablo se quedó lívido. Sabía mejor que nadie de los negocios inconfesables entre los Don y los GU. Señores, alcé la voz. Propongo crear un comité independiente para investigar a fondo todas las transacciones entre la compañía y los GU. Al mismo tiempo, dada la mala situación reciente del señor Pablo, sugiero suspenderlo de su cargo de director general. Como estás malditamente loca. Pablo se abalanzó para agarrarme, pero los guardias lo detuvieron. Cálmate, cariño, dije en un susurro, es por tu bien. Piensa, si llegan a hacerse públicas esas letras de deuda de los casinos de Macao y los documentos de las hipotecas. Pablo, como un pollo con el cuello apretado, se quedó mudo al instante. Por fin comprendió que en mis manos había mucho más que pruebas de su infidelidad. El consejo aprobó mi propuesta por abrumadora mayoría. Al salir del edificio, el atardecer, rojo como la sangre, teñía la ciudad que estaba a punto de ponerse patas arriba. Mi móvil vibró. Mensaje de Carlos. Corto exitoso. Las acciones de Don se desplomaron un 64%. Ya hemos adquirido el 12% del free float. Casi al mismo tiempo llegó el SMS de mi padre, operativo de aduanas. Sin contratiempos, Geo Shanghai fue llevado a colaborar con la investigación. Exhalé largamente y me subí al coche que nos esperaba. Ajie me alcanzó un té caliente. Señorita, volvemos a la villa. No, aún no terminaba de hablar cuando vi por el retrovisor un vehículo negro. Desde que salimos de la empresa nos viene siguiendo, dijo Ajie. Tenso, nos están siguiendo. Endureció la mirada y pulsó su auricular. Equipo, atención a las 2 en punto. Arrastré en la matrícula del Range Rover negro de Shanghai. Ordenó. Menos de un minuto después llegó la respuesta. La matrícula era falsa, pero el reconocimiento facial en el interior identificó a un hombre del subgerente del departamento de seguridad de Don. Gente de Pablo. Entonces juguemos nosotros también, dije fría. El perro acorralado muerde. Despístalos. Luego, a la casa segura. Ajie giró el volante con fuerza.
nuestro sedán tomó una curva cerrada hacia un callejón y el SUV se pegó detrás. En las calles crepusculares de Shanghái se desató una persecución silenciosa. Señorita, sujétese, anunció Ajie, presionando un botón rojo en la consola. Del tubo de escape brotó una densa cortina de humo, aprovechando la escasa visibilidad, encadenó varios giros bruscos y, al final, entró en el estacionamiento subterráneo de un centro comercial. Cambiamos a otro coche preparado de antemano y salimos discretamente por la rampa. Por la luneta vi el SUV aún dando vueltas. Perdido, en la entrada. Pablo empieza a sospechar de usted, dijo Ajie con la voz tensa. Quiere que el señor Guo envíe a alguien para encargarse de los seguidores. Los eliminamos. Solté una risita helada. Mejor que Pablo sepa que no soy fácil de provocar. La casa segura era un apartamento oculto en la concesión francesa que pertenecía a mi padre. Al entrar, encendí el ordenador para revisar los últimos avances. La prensa económica estaba inundada de escándalos de la inmobiliaria Don. En redes, las etiquetas sobre Don, obras de mala calidad, estaban ardiendo. Aún mejor, se había filtrado que aduana se llevó a Heu Shanghai. Corría el rumor de que, además de artículos de lujo, traficaba drogas y armas. La web del grupo Heu cerró de urgencia y sus acciones quedaron en suspensión. Sonó el teléfono. Era Pablo. Dejé que timbrara más de 10 veces antes de contestar. Ana, fuiste tú. Su voz era ronca. De fondo, jaleo de bar. No entiendo de qué hablas, querido. Puse el altavoz y seguí revisando documentos. No te hagas la tonta. El consejo, la cotización, la familia de Laura. Todo es tu jugada, aulló histérico. ¿Qué demonios quieres, coma? Quiero que pruebes el sabor de perderlo todo, respondí con dulzura, justo como tú me lo hiciste a mí. Silencio unos segundos, luego, el chasquido de un vaso hecho añicos y los bramidos de Pablo. Espérame, perra, te haré desear estar muerta. La llamada se cortó, negué con la cabeza y marqué a Carlos. Sigue comprando acciones de Don y suelta la noticia de que Heu Shanghai planea vender participaciones para cubrir la multa del caso de contrabando. Que parezca que ya están en ello. Carlos se rió. Además, encontré una cuenta secreta de Don Wenbo en Suiza. Hubo una remesa fija mensual durante los últimos 5 años. El beneficiario, Heu Shanghai, arrugué el ceño. No creo que sea Laura. La información inesperada me hizo alzar una ceja. El padre de Pablo enviando dinero a Laura cada mes. Averigua el concepto de esas transferencias, ordené, y prepara el siguiente paso. Quiero dar un gran regalo en el banquete de cumpleaños de Don Wenbo. Colgué y me acerqué a la ventana. La noche era tinta, y a lo lejos seguían brillando las luces del edificio del grupo Don. Cuando amanezca, probablemente cambie de dueño. Pablo, ¿crees que romperme una pierna fue el final? No, lo que voy a romper es la espina dorsal de los Don y de los Laura. Víspera del 60 cumpleaños de Don Wenbo, de pie ante el espejo del vestidor, me probé el vestido. Una sirena color champán que ceñía la cintura. La herida de la pierna derecha ya había sanado. Solo quedaba una tenue cicatriz. Quinta tanda. Ajie llamó a la puerta y entró, con un estuche de terciopelo entre las manos. El señor Guo lo envía para usted. Dice que combina con el vestido de mañana. Dentro había un collar de diamantes. La piedra principal era un raro diamante rojo que, bajo la luz, refractaba un brillo como de sangre. Reconocí esa gema. La colección favorita de mi madre en vida. ¿Dónde está mi papá? Acaricié el diamante rojo. El tacto era helado. En el despacho, esperándole, susurró Ajie. Carlos también ha venido. Me puse una bata y caminé descalza hacia él. Estudio. Al abrir la puerta, mi padre y Carlos estudiaban un plano arquitectónico. Carlos, impecable de traje, tenía la mirada afilada como un águila tras sus gafas de montura dorada. Al verme entrar, inclinó levemente la cabeza. Señorita Ana, Ana, ven a ver esto. Mi padre me hizo señas para que me acercara. En los planos reales del proyecto del este de las afueras del Grupo Don no figura la zona residencial de alto nivel que se anunció públicamente, sino una maraña de minúsculos apartamentos. El coeficiente de edificabilidad excede con creces lo permitido y las áreas verdes se reducen en 2/3. Carlos señaló el sello en la esquina del plano. Esta es la versión final, ya está en obra. Si se expone, obligarán a demoler todo el proyecto. Eso significaría al menos 2.000 millones en pérdidas para Don. Añadí, mi padre me entregó una memoria USB. El regalo de cumpleaños para mañana está listo. Además de esto, hay algo aún más interesante.
Insertó la USB en el ordenador y en la pantalla apareció una serie de movimientos bancarios. Desde la cuenta suiza de don Wembo se transferían mensualmente 100.000 francos suizos a Laura, durante 3 años completos. En el concepto figuraba uniformemente honorarios de consultoría, pero en el último movimiento constaba gastos de cirugía. Con fecha del día del aborto de Laura, don Wembo sabía que Laura estaba embarazada, fruncía el ceño. Carlos mostró otro documento. El informe de embarazo de Geu Xiaonaí indica que, cuando quedó encinta, Pablo estaba de viaje de negocios en África. Las fechas no cuadran. Abrí los ojos de par en par. Entonces el niño no era de, eso es. Carlos empujó las gafas. Y lo más interesante, don Wembo lo sabía desde siempre, y ayudó a Laura a ocultarlo. Mi padre soltó una risa helada. La relación entre don Wembo y Laura, me temo, no se limita a suegro y nuera. La náusea me revolvió el estómago. La familia Don era mucho más sórdida de lo que imaginaba. Mañana, en el banquete de cumpleaños, vendrán todos los medios. Cerré el portátil. Es hora de entregar un gran regalo a los Don. Al mediodía siguiente, nuestra villa estaba profusamente decorada y repleta de autos de lujo. Tomada del brazo de Pablo, entré al salón interpretando el papel de esposa enamorada. Estos 2 días él había estado inusualmente dócil. Desde que lo suspendieron del cargo, parecía un perro apaleado y ni siquiera se atrevía a mirarme de frente. Ana ha llegado. Don Padre vino radiante a recibirnos. Su mirada se detuvo un segundo en el diamante rojo de mi cuello y su rostro cambió de color. Ese collar es una reliquia de mi madre. Le sonreí dulcemente. Papá, veo que la recuerda. Don Padre fingió compostura. Por supuesto, vengan, conozcan a unos distinguidos invitados. Nos condujo a la mesa principal, donde estaban sentados algunos funcionarios y presidentes de bancos. Noté que Laura también había venido. Vestía un sobrio vestido blanco. Sentada en un rincón, su vientre estaba plano, su rostro, pálido. Al notar mi mirada, bajó la cabeza de inmediato y retorció la servilleta entre los dedos. A mitad del banquete, el maestro de ceremonias anunció la ronda de discursos. Don Padre subió al escenario, pletórico, para alardear de los logros del grupo durante estos años. Sin mencionar una sola vez el reciente escándalo, los aplausos tronaron abajo, como si el desplome bursátil de días atrás y el colapso del proyecto jamás hubieran ocurrido. Por último, gracias a familiares y amigos por su apoyo de tantos años, brindó don Padre. Un agradecimiento especial a mi nuera Ana por su comprensión y tolerancia. Los aplausos estallaron de nuevo. Me levanté con elegancia y subí al escenario con pasos medidos. Bajo la mesa, Pablo tironeó nervioso de la basta de mi vestido. Yo esquivé levemente. Gracias por el elogio, papá. Tomé el micrófono. Mi voz sonó clara. Como nuera de la familia Don, he preparado un regalo de cumpleaños muy especial. Le hice una seña a Carlos. De inmediato operó el portátil y la pantalla de proyección descendió lentamente. El rostro de don Padre palideció. Parecía intuir lo que venía. Primero, disfruten de los planos reales del proyecto del este de las afueras del grupo Don. Presioné el control remoto. Un murmullo recorrió el salón. Los planos verdaderos y la propaganda eran mundos aparte. Varios funcionarios cambiaron la expresión. El subdirector Li de Vivienda y Desarrollo Urbano se puso en pie. Señor Don, ¿qué significa esto? Un malentendido. Todo es un malentendido, farfulló. El padre de Pablo corrió al escenario para arrebatarme el micrófono. Lo eludí con agilidad y pasé a la siguiente diapositiva. A continuación, los movimientos de la cuenta suiza del señor Don Wembo. Transferencias mensuales de 100.000 francos suizos a la señorita Laura durante los últimos 3 años. En la pantalla, los registros bancarios nítidos dejaron el salón en un silencio de muerte. Laura lanzó un grito y corrió hacia la salida, pero los guardias la detuvieron. Por último, mi voz heló. El informe de embarazo de Geu Xiaonaí, según el cálculo de la fecha de concepción, mi esposo estaba de viaje en África en ese momento. Pablo se puso de pie de un salto. Mientes, el informe de ADN está aquí. Proyecté la diapositiva final con calma. El niño no es tuyo, querido. El salón explotó. Pablo, como un león enfurecido, se abalanzó sobre el escenario, pero Agie lo contuvo. Don Padre quedó lívido, su copa cayó al suelo con un chasquido. Y aún hay más. Subí el volumen y reproduje una grabación. En ella, Don Padre le decía a Laura: cuando nazca el niño, Pablo tendrá que reconocerlo. La familia de Laura necesita este heredero. El director general Pablo,
al oírlo, se volvió y de un puñetazo golpeó a don Padre. Viejo desgraciado, tú y esa. Escupió insultos. La escena se salió por completo de control. Los miembros del consejo se levantaron en bloque. Varios presidentes de banco, furiosos, rompieron las cartas de intención de préstamo. Los periodistas disparaban fotos sin parar. Los flashes centelleaban. Bajé del escenario con elegancia, en medio de miradas de estupor o reverencia, abandoné el salón con paso tranquilo. A mi espalda se oían los alaridos histéricos de Pablo y los lamentos de su padre. En algún momento, Laura se había desmayado en el suelo, nadie le prestó atención, tarea cumplida. Me senté en el coche que esperaba afuera y solté un largo suspiro. Señorita, ¿a dónde vamos?, preguntó Agie. Al hospital. Miré el móvil. Salió el informe de revisión posterior al aborto de Laura. Quiero verlo personalmente. A mitad de camino. Agie giró el volante bruscamente. Nos siguen. Un estruendo. Nuestro coche chocó de lleno contra la valla. Salí despedida del asiento. Mi frente golpeó el respaldo delantero y vi chispas. Por la luneta vi un todoterreno negro sin placas acelerando hacia nosotros. Agáchese. Agie me empujó la cabeza hacia abajo. El todoterreno embistió de nuevo, esta vez directo a la puerta. En el último segundo, 2 motocicletas irrumpieron. Los conductores sacaron pistolas y descargaron varias balas contra las ruedas del todoterreno. Este perdió el control, dio una vuelta y se estrelló contra la valla de la carretera. La gente del señor Wu, dijo Agie, y dio marcha atrás para escapar. Está bien. Me palpé el chichón de la frente y solté una risa fría. Pablo está acorralado, de regreso en la casa segura. Llamé a mi padre enseguida. Papá, Pablo don envió gente a atacarme. No te preocupes. Estoy bien. Coma, deja que Agie se encargue. Colgué y abrí en el ordenador el sistema de cámaras. Efectivamente, en nuestra villa, Pablo y Laura discutían con ferocidad. Todo fue idea tuya. Y ahora que esa no ha muerto, estamos acabados, bramaba Pablo. Laura se rió con desprecio. ¿Y por qué no dijiste eso cuando tu padre se acostaba conmigo? No hay uno solo decente en la familia, don. Coma y cállate. Pablo la tomó del cuello. Créeme que te mato. Laura forcejeó. Agarró el cuchillo de fruta de la mesa y le rajó la cara a Pablo. Él soltó un alarido y la mano. Laura aprovechó para huir de la habitación. Apagué la pantalla. Pensativa, la pelea de perros era aún más entretenida de lo esperado. La llamada de Carlos llegó en el momento justo. Señorita Ana, ya salió el resultado de la reunión de emergencia del consejo. Pablo fue destituido oficialmente. A don Buembo le dio un infarto y está hospitalizado. Coma, y la cotización, coma, límite de caída otra vez, rió Carlos. Nuestro paquete ya alcanza el 18% y, con el apoyo de varios pequeños accionistas, es suficiente para lanzar una OPA forzosa. Coma, no es suficiente. Caminé hacia la ventana. La noche era tinta. Quiero que don se hunda por completo. Colgué y abrí la caja fuerte. Saqué un expediente guardado durante años, la copia del diario de mi madre, que relataba cómo había descubierto las pruebas de los crímenes de las familias Don y G.U. La fecha de la última página era la víspera de su caída. Mamá, falta poco. Acaricié las hojas. No se escapará ninguno. A la mañana siguiente, Agie golpeó la puerta a toda prisa. Señorita, pasó algo. Pablo y Laura han desaparecido. Nuestra villa fue dada vuelta. Me incorporé de golpe. Cuando, cerca de las 3 de la madrugada, noquearon a los guardias y borraron las grabaciones. Agie me pasó una tablet, pero la cámara de la esquina captó que subieron a una furgoneta plateada. En la imagen borrosa se veía a Pablo y Laura empujados por 2 hombres de negro. No parecía voluntario. No son de los nuestros. Fruncí el ceño. La matrícula, falsa. Agie negó con la cabeza, pero el vehículo tomó rumbo al muelle. Marqué a mi padre. Contestó una voz desconocida. Señorita Ana, si quiere ver a su padre y a su marido, venga sola al almacén del muelle número 3. De lo contrario, del otro lado sonó un alarido desgarrador de Pablo, frente al almacén abandonado del muelle 3. El viento marino traía un olor salobre que golpeaba el rostro. Me quedé en la sombra, con los dedos rozando la micropistola escondida en la manga. El frío del metal me devolvió algo de calma. Agie y 6 guardaespaldas se distribuyeron alrededor, listos para irrumpir. Reconocimiento completado, señorita, sonó la voz de Agie por el auricular. En las puertas delantera y trasera hay 2 hombres apostados en cada una. Caras desconocidas, no parecen de bandas locales. Y mi padre, la térmica muestra 4 personas dentro.
2 de pie y 2 sentadas. Una de ellas tiene complexión similar al señor Wu. Respiré hondo y presioné el botón. Procedan según el plan. 5 minutos después, se oyeron 2 golpes sordos en la puerta trasera, seguidos del desplome de cuerpos. Aproveché y me acerqué a la puerta delantera, haciendo crujir a propósito los cristales rotos bajo mis pies. La voz alerta vino del interior. Ana, alcé la voz. No querían que viniera sola. La puerta metálica chirrió al abrirse. El cañón negro de un arma apuntó a mi frente. La sostenía un matón corpulento de rostro brutal, con una cicatriz bajo el ojo izquierdo especialmente llamativa. Cachenla, ordenó. Levanté obediente las manos mientras otro, alto y flaco, palpó mi abrigo y el cinturón. Me confiscaron el móvil y la cartera, pero no descubrieron la delgada cuchilla oculta en el sujetador especial ni la pistola en la manga. Adentro, el de la cicatriz me empujó. El almacén estaba oscuro y húmedo. La única luz provenía de una bombilla solitaria colgando del centro. Un hombre con gabardina negra se sentaba de espaldas a la puerta. A su lado, 2 subordinados armados. En el suelo, encogidos, había 2 personas, Pablo y Laura, con las manos atadas a la espalda y mordazas en la boca, la cara manchada de sangre. No había rastro de mi padre. Señorita Ana, he oído mucho sobre su gabardina. El hombre se volvió lentamente, dejando ver un rostro que jamás había visto, un cuarentón de nariz aguileña. En la mejilla derecha, una larga cicatriz se extendía hasta el cuello y se perdía bajo el cuello de la camisa. ¿Dónde está mi padre?, pregunté directamente. El hombre sonrió, mostrando unos dientes amarillentos por el tabaco. Enrique está perfectamente en casa. No se ponga nerviosa. Esta vez la hemos invitado para hablar de un negocio. ¿Qué negocio vamos a interpretar juntos? Nuestro territorio y el de la familia de Laura. Sacó una navaja mariposa y la hizo girar con destreza entre los dedos. La señorita Ana los ha puesto bastante contra las cuerdas últimamente. A nuestro jefe le gustan ustedes. ¿Quién es el jefe? Eso no importa. Se puso en pie. Caminó hasta colocarse junto a Pablo y pasó la punta del cuchillo rozando su mejilla. Lo importante es que podemos cooperar. Tú te vengas y nosotros nos hacemos con su negocio. Pablo abrió los ojos de par en par, aterrorizado, y negó con la cabeza entre gemidos ahogados. Laura ya se había desmayado del susto y tenía el pantalón empapado. Solté una risa fría. Secuestran a mi marido solo para hablar de cooperación. Si no, es imposible invitar a la señorita Wu. Encogió los hombros el hombre. Además, ese mocoso mandó a alguien a atropellarte. Digamos que te hemos ayudado a desahogarte. Caminé despacio hacia el centro. Los tacones repiqueteaban con nitidez sobre el cemento. Déjame adivinar, ustedes son de la tríada. He oído que últimamente sus negocios en el sudeste asiático están siendo duramente presionados por mi padre. El rostro del hombre se tensó levemente y el cuchillo se detuvo. La señorita Ana está muy bien informada. Y no solo eso, me detuve a 3 metros de él. También sé que ese cargamento suyo del muelle llega esta noche y que aduanas ya ha recibido una denuncia anónima. Tú, el hombre montó en cólera y alzó el cuchillo para abalanzarse. Justo en ese instante, el techo del almacén estalló y varias granadas de humo cayeron del cielo. El humo acre llenó el espacio al momento. Se mezclaron disparos, gritos y pisadas en un caos absoluto. Señorita, abajo, la voz de Agie tronó en mi auricular. Me tiré al suelo de inmediato y, al mismo tiempo, saqué la pistola que llevaba en la manga. Entre la humareda, el del cuchillo y la cicatriz tropezó al pasar junto a mí. Levanté el brazo y le disparé a la rodilla. Cayó con un alarido. 5 minutos después, el humo se disipó. Agie y más de una decena de guardaespaldas fuertemente armados tenían el lugar bajo control. El hombre de la gabardina y sus subordinados estaban inmovilizados contra el suelo, y Pablo y Geu Xiaonai yacían en un rincón, tirados como 2 perros muertos. Wo Yan llegará enseguida, dijo Agie mientras me sacudía el polvo de la ropa. Está bien, estoy bien. Caminé hacia Pablo, me agaché y le arranqué la mordaza. Cariño, parece que tus amigos no son muy de fiar. Pablo, entre mocos y lágrimas, gimió. Ana, sálvame. Quieren matarme. Qué pena que no lo lograran, respondí. Me incorporé y me volví hacia Agie. Llévalos a la comisaría. Cargos de secuestro e intento de homicidio. ¿Intento de homicidio?, preguntó Agie. Perplejo, señalé la cámara en la esquina del almacén. Su confesión de hace un momento quedó grabada, incluida la admisión de que planearon el accidente de ayer. Al oírlo,
Pablo se abalanzó sobre mí, zorra. Todo fue una trampa tuya. Agie le soltó una patada y lo estampó de nuevo contra el suelo. Negué con la cabeza y llamé a mi padre por teléfono. Papá, está resuelto. La gente de la tríada quería infiltrar un pequeño equipo, y ya he avisado a aduanas. Bien, te espero. Colgué y salí del almacén. El sol acababa de surgir del horizonte marino y teñía de oro el muelle. A lo lejos, las sirenas de la policía sonaban cada vez más cerca. Por la otra dirección, la caravana de mi padre venía a toda velocidad. 3 días después, un terremoto sacudió el mundo financiero de Shanghái. El grupo Kinglon anunció con gran despliegue la adquisición de Don Civil Estate. Como heredera del grupo, en la rueda de prensa hice públicos años de pruebas de ilegalidades de los Don. Ese mismo día, la policía allanó la sede del grupo GU. GU Shanghái fue formalmente detenido por múltiples cargos de contrabando y soborno. Las imágenes de mí atendiendo a la prensa frente al edificio donde coparon los titulares. Un conjunto de alta costura de Chanel, el collar de rubíes de mi madre y una seguridad en mis gestos que no tenía nada que ver con la pobre esposa a la que le quebraron la pierna 6 meses atrás. Señora Wu, como nueva directora y presidenta, ¿mantendrá al equipo directivo original?, preguntó una periodista. Sonreí. Desde luego que no. Donsi necesita una reforma total, desde la dirección hasta la cultura corporativa. Circulan noticias de que su marido, Pablo, está implicado en malversación de fondos y en contratar sicarios. ¿Qué tiene que decir? La ley dará un veredicto justo, respondí seria. A título personal, lamento y me duele profundamente la conducta del señor Pablo. Tras la rueda de prensa, Carlos me esperaba en una sala privada. Señorita Ana, estos son los documentos finales de la adquisición, solo falta su firma. Mientras hojeaba los papeles, de pronto se me ocurrió una pregunta. Carlos, ¿por qué me ayudas? Solo porque mi padre. Carlos empujó las gafas y empezó a hablar, pero, algo inusualmente, dudó. Admiro su valentía y su inteligencia. Sonreí y firmé. Don, si es todo tuyo, quiero que se convierta en una empresa verdaderamente responsable. ¿A dónde vas?, preguntó Carlos. A ver a un viejo amigo. Miré el reloj. A Pablo lo detuvieron esta mañana en Suzhou. Tendré que pasar a saludar. La visita en el centro de detención de Suzhou fue fría y opresiva. Pablo vestía el mono naranja. Lucía barba descuidada y los ojos inyectados en sangre. Al verme, se abalanzó contra el cristal blindado, pero los guardias lo redujeron a la silla. Ana, ojalá te pudras. Golpeaba el vidrio con furia. Tomé el auricular con calma. Pablo, estás acusado de malversación y fraude empresarial, por acumulación de delitos, como mínimo, 20 años. Por cierto, Laura ya se ha convertido en testigo colaborador. Ha aportado pruebas de que tú y GU Shanghái conspirasteis para asesinar a los residentes que protestaban por los desalojos. Pablo palideció. Ella miente. Todo lo hizo GU Shanghái. Sí, saqué una grabadora y puse un audio. En él se escuchaba con claridad a Pablo decir: busquen a unos cuantos para darles una lección. Si mueren 1 o 2 cabecillas de la protesta, no pasa nada. Esa grabación es falsa. Chilló histérico. El juez no opina lo mismo. Guardé la grabadora, y ya que estamos, el resultado de ADN del feto que perdió Laura ha salido. No era tuyo. Pablo quedó fulminado. Entonces, ¿de quién? De tu padre, rematé con crueldad. Ella misma lo confesó. Pablo se desplomó en la silla como si le hubieran arrancado el alma. Con los labios temblorosos, incapaz de pronunciar palabra. Una última cosa, dije poniéndome de pie. Don, si ahora es mía. Todas las acciones a nombre tuyo y de tu padre se usarán para compensar lo malversado y las indemnizaciones. Al salir del centro de detención, el sol estaba en su punto. Agie me esperaba junto al coche. La madame pidió que vuelva esta noche a la casa antigua. Dijo que hay asuntos importantes. Entendido. Subí al coche y miré el paisaje fugaz tras la ventanilla. En 6 meses, pasé de ser una víctima matrimonial a una hija de capo que controla activos por miles de millones. El placer de la venganza se iba disipando, sustituido por un vacío. Madre, ¿lo ves? Quienes te dañaron por fin pagaron. El móvil vibró. Mensaje de Carlos. Acaba de llegarme. GU Shanghái falleció de un infarto en prisión. La autopsia muestra rastros de veneno crónico. Fijé la vista en la pantalla y sonreí lentamente. Al parecer, mi padre lo tenía todo preparado. Agie. Guardé el teléfono. Dile a mi padre que esta noche vuelvo a cenar.
y conciértame una cita con el gerente del Banco de Suiza. Quiero guardar el collar de mi madre en la caja de seguridad. Sí, señorita. Afuera, el skyline de la ciudad brillaba al atardecer. Mi era apenas comenzaba. En la oficina del último piso de la Torre de Donsi, con media copa de whisky en la mano, contemplé el resplandor nocturno de Shanghái. Ya van 3 meses. Desde que metieron a Pablo en prisión y Donsi pasó a llamarse Shenzhen International, casi todas las noches. Vengo a esta ventana, y aún así no acabo de sentir lo real, señorita Ana. Este es el informe financiero de hoy. Carlos empujó la puerta y dejó un fajo de documentos sobre mi mesa. Tras el relanzamiento del proyecto del Este, las preventas superaron lo esperado. Probé un sorbo de whisky, sin volverme. Buen trabajo, señor Lin. Carlos no se fue, al contrario, se acercó unos pasos. Lleva una semana sin asistir a ninguna reunión. La junta está preocupada. ¿Preocupada por qué? Solté una risa suave. Temen que me fugue con el dinero. Por su estado, dijo Carlos con una inusual dulzura en la voz. Después de la venganza, muchos caen en la confusión. Solo entonces me giré para mirarlo. Hoy Carlos no llevaba gafas, tenía marcadas ojeras y la corbata floja. Muy lejos de su imagen de ejecutivo impecable. Tú eres quien necesita descanso. Señalé el mueble bar. Toma una. Dudó un instante y asintió. Bebimos en silencio. Las luces de la ciudad se refractaban en el vaso con un brillo ensoñador. ¿Por qué me ayudas? Solté de pronto. De verdad solo por mi padre. Carlos giró el vaso. El hielo tintineó suavemente. Al principio fue porque le debo la vida al señor Wu. Alzó la vista, con la mirada ardiente. Pero ahora, Ana, lo que admiro es a ti. El corazón me dio un vuelco. Aparté la mirada por instinto. No bromees. No es broma. Carlos dejó el vaso y sacó de la chaqueta una cajita. Esto es un símbolo que tu madre prestó a mi padre. Ahora vuelve a su dueña. Abrí la caja, un delicado broche de jade, claramente a juego con el collar de perlas negras de mi madre. Mi padre dijo que, tras el incendio de hace 20 años, tu madre lo salvó, susurró Carlos. Este broche es el único recuerdo que conservó. Un incendio. Fruncí el ceño. ¿Qué incendio? Carlos se sorprendió. Guo Yan no te lo contó. Hace 20 años explotó la planta química de Geu Shanghái. Afectó a 3 manzanas alrededor. De pronto, el vaso me pesó como el plomo. Mi madre murió poco después de aquel accidente. Necesito ver el diario de mi madre. Dejé el vaso. Agarré el abrigo y salí. Espera, me detuvo Carlos. Hay otra cosa. Averigüé el motivo real de las transferencias de don Buembo a Laura. Me detuve. Ese dinero no era para Laura, era para Geu Shanghái. Carlos me tendió un USB. Don Buembo llevaba años pagando por el silencio. Para tapar un asesinato ocurrido hace 20 años, cerré el puño sobre el USB. Las uñas se me clavaron en la palma. Otra vez hace 20 años. El año más oscuro de mi vida. Mañana veré a mi padre. Inspiré hondo. Hay cosas que debo aclarar. Las pertenencias de mi madre están en el ático de la casa antigua de mi padre. Corrí hasta allí de noche y, en el fondo de una caja cubierta de polvo, encontré un diario de tapas de cuero marrón. Al abrirlo, me saltó a la vista la letra delicada de mi madre. 15 de junio de 1985. Hoy me confirmaron el embarazo. Tianxion está feliz, pero la lucha entre bandas se recrudece. Decidí irme, darle al niño un ambiente seguro. Pasé páginas rápidamente hasta las últimas. 3 de mayo de 1998. Conseguí una prueba decisiva. Se ve con claridad a Geu Shanghái matando a un aldeano que protestaba en la obra. Mañana iré a denunciar. 4 de mayo. Vino don Buembo a ofrecer mucho dinero por los negativos. Lo rechacé. Al irse, su mirada daba miedo. 5 de mayo. Alguien me siguió. Copiaron los negativos y los escondí en. El diario se cortaba en seco. La última página estaba arrancada. Temblando, revolví toda la caja y por fin hallé, en un doble fondo, un pedazo de foto amarillenta, mi madre junto a don Buembo y Geu Shanghái, con el rótulo de Buembo Chemicals de fondo. Detrás, una línea. Junta de Accionistas de Buembo Chemicals, 1997. Don Geu Wu. Me quedé clavada en ese apellido. Mi madre era Lin y mi padre, Wu. ¿Acaso mi madre también fue accionista? El teléfono sonó de repente. Era Agi. Señorita, el señor está hospitalizado. Infarto. Bajo la luz blanca y lacerante del pasillo del hospital. Agi y varios veteranos de la banda aguardaban con ansiedad. La luz del quirófano seguía encendida. Mi padre
Llevaba 3 horas dentro. ¿Qué ha pasado? La voz me tembló. Aggie negó. No se sabe. El señor Wu recibió a unos visitantes por la noche y de pronto le dolió el pecho. ¿Qué visitantes? Representantes de la tríada, contestó un anciano canoso con voz grave. Quieren negociar por el territorio que dejó la familia de Laura. Solté una risa fría. Heo Changai apenas lleva muerto unos días y ya no pueden esperar. El anciano me lanzó una mirada significativa. Señorita, hay cosas que el señor Won nunca le dijo. Aquel incendio de hace 20 años. Lo sé, lo interrumpí. La planta explotó y mi madre salvó al padre de Carlos. El anciano intercambió miradas con los demás. No solo eso, ese incendio iba dirigido al señor Wu. Heo Changai quería matar 2 pájaros de un tiro. Eliminar al rival y cobrar el seguro. De súbito se abrió la puerta del quirófano. El médico salió con gesto grave. Está fuera de peligro por ahora, pero necesita reposo. Familiares, no se queden demasiado tiempo. Entré sola en la habitación. Mi padre estaba pálido en la cama, enredado en tubos y monitores, irreconocible frente a su porte habitual. Papá, lo llamé en un hilo de voz. Abrió los ojos apenas y, al verme, sonrió débil. ¿Leíste el diario? Asentí. Aún no lo termino. Donde guardó mamá la copia de los negativos, en el estudio de la casa antigua. Jadeó, bajo la tercera tabla del suelo. Ana, Kinglon queda en tus manos. Le apreté la mano. No pienses en eso ahora, recupérate. No me ignores, dijo de pronto, apretándome la muñeca. Heo Changai ha muerto, pero la tríada no se detendrá. O entras en guerra total o transformación. Tosió. Kinglon está demasiado sucia, no es para ti. Una enfermera entró al oírlo y me indicó que debía salir. Antes de irme, mi padre reunió fuerzas para decir: Ana, no te conviertas en lo que soy yo. De vuelta en el estudio de la casa antigua, levanté la tercera tabla como dijo mi padre. Debajo había una cajita de metal oxidado con varios negativos y una carta. Era de mi madre, Tianxion. Si lees esto, significa que ya me he ido. En los negativos hay pruebas del asesinato cometido por Heo Changai y registros de sobornos de Don Wenbo. No te apresures a vengarte. Primero protege a Ana. Es pequeña, no debe verse envuelta en esta suciedad. Me dejé caer al suelo, llorando a mares, hasta el último aliento. Mi madre me protegió, y yo, en cambio, me lancé de cabeza a este lodazal y me convertí en una vengadora más cruel que mi padre. El teléfono vibró. Carlos. He rastreado el dinero que Don Wenbo transfería cada mes a Laura. En realidad era el soborno para Heo Changai, para tapar que juntos asesinaron a tu madre. El forense ha revisado el informe de entonces. Tu madre no cayó al vacío, la estrangularon y luego arrojaron el cuerpo. La pantalla se me desdibujó. En mi mente apareció la sonrisa dulce de mi madre. Hace 20 años, él dejó la mafia para protegerme. 20 años después, yo entré por voluntad propia para vengarme. ¡Qué ironía! A la mañana siguiente, convoqué en mi despacho a varios veteranos de la banda. Sus rostros mostraban de todo: respeto, duda y un desprecio apenas velado. Todos conocen la situación del señor Wu, dije recorriendo sus caras. Quiero oír sus opiniones sobre el rumbo de Kinglon. El anciano de pelo blanco, al que todos llamaban Tío Lon, habló primero. Según las reglas, la señorita hereda el mando, pero con la tríada al acecho, hace falta alguien implacable que imponga respeto. Insinúa que no soy lo bastante implacable. Sonreí. No me malinterprete, dijo con intención. Todos han visto de lo que es capaz con mi familia, pero la calle tiene sus reglas. No es lo mismo que el mundo de la empresa. Entiendo. Me levanté y pulsé un botón de la mesa. Se abrieron las puertas de la sala y Aggie entró con más de una decena de guardaespaldas armados. Tienen 3 opciones. Primera, apoyarme para reformar Kinglon y transformarla en un grupo de seguridad legal. Segunda, aceptar una suma y retirarse. Tercera, abrí un cajón, saqué un fajo de documentos. Entregarse a la policía. Aquí está el historial de méritos de cada uno. Debería bastar para reducir condenas. La sala quedó muda. Tío Lon se puso lívido. El señor Wu sabe que hará esto. Precisamente fue su idea. Lo miré a los ojos. Kinglon está demasiado sucia. No es adecuada para nadie. Al final, de 8 veteranos, 5 eligieron el retiro con indemnización, 2 apoyaron la reforma. Solo Tío Lon se marchó furioso, amenazando con pasarse a la tríada. Aggie me miró preocupado. Señorita, Tío Lon sabe demasiados secretos.
Ponga vigilancia 24/7. Me froté las sienes. Además, organice una reunión con los jefes de la tríada, es muy peligroso, hágalo. Abrí el ordenador y saqué los archivos que Carlos me había enviado la noche anterior, y conciértame con don Wembo. Dile que quiero hablar de mi madre. Cuando Agie se fue, me planté ante el ventanal y vi salir el sol poco a poco. Madre, si puedes verme desde el cielo, aprobarías mi decisión. Por vengarte, casi me convertí en otro padre. Como recupero ahora a la mujer que amaba el diseño. El móvil volvió a vibrar. Era Carlos. Buenos días, hoy tengo una sorpresa para ti, a las 12, en la caseta de ventas del Proyecto del Este. ¡Qué sorpresa! Lo sabrás cuando llegues. Dejó caer por una vez el misterio. A mediodía, acudí a la cita. El Proyecto del Este era ya otro, con menor densidad, más zonas verdes, además de escuela y hospital. La caseta estaba abarrotada, a años luz de las palomeras que planeó Don C. Lindsay Joan me esperaba frente a la maqueta, acompañado de caras nuevas. Señorita Ana, le presento, estos son representantes de los antiguos residentes del Este. Querían darle las gracias en persona. Un anciano de cabellos blancos avanzó y me estrechó la mano con fuerza. Presidenta Wu, gracias. Replanificar este proyecto. En su día, nuestra aldea fue demolida a la fuerza por mi familia. Murieron 2 personas, una era mi hijo. Las lágrimas relampaguearon en sus ojos turbios, la garganta se me cerró. No supe qué responder. Al terminar la visita, Carlos me llevó a la zona verde del centro del proyecto. Esto es lo que tu madre querría ver. Miré a los niños jugando en el césped y de pronto entendí la firmeza de mi madre. No dejó a mi padre por falta de amor, sino porque no soportaba que la siguiente generación siguiera viviendo entre violencia y odio. Carlos, me giré hacia él. Si disuelvo Kinglon, ¿crees que mi padre me perdonará? Se sentirá orgulloso de ti, dijo en voz baja. Igual que mi madre se sintió orgullosa de mi padre, tras el incendio de hace 20 años, él renunció a la venganza y eligió llevar a Heu Chang'ai ante la justicia por la vía legal. Me quedé pasmada. Entonces, el accidente de coche de Heu Chang'ai fue eso, un accidente. Carlos asintió. A veces, la justicia llega de formas que no esperamos. La luz del sol dibujaba su perfil nítido y, de pronto, vi en ese hombre que siempre estuvo a mi lado el mismo brillo que en los ojos de mi madre. Tras la oscuridad, seguir creyendo en la luz. Sinchen. Carlos, de pronto, hincó una rodilla y sacó un anillo del bolsillo. Sé que es pronto para decirlo, pero quiero cortejarte, no como socio, sino como. Le tapé la boca con la mano, con los ojos ardiéndome. Dame tiempo, espera a que resuelva lo de mi padre y Kinglon, el tiempo que haga falta, respondió, poniéndose en pie para abrazarme suavemente. Con tal de que dejes de encerrarte en esa oficina helada. De regreso, repasé los mensajes recién llegados. Don Wembo aceptó reunirse, con la condición de que no haya grabaciones. El jefe de la tríada está dispuesto a negociar. Yo elijo el lugar. El estado de mi padre es estable, pero el médico recomienda cirugía cuanto antes. Las notificaciones se deslizaban por la pantalla como mis pensamientos desordenados. La venganza terminó, pero el verdadero desafío apenas comienza. Esta vez, abriré un camino nuevo por mi madre, por mí y por quienes fueron dañados por mi familia y por la de Laura. Agie, dije dejando el móvil, consígueme al mejor cirujano cardíaco y prepara además un plan detallado para transformar Kinglon. Sí, señorita. Agie vaciló. De verdad ya lo decidió. Miré el paisaje que huía tras la ventanilla y asentí apenas. Es hora de terminar este ciclo. La luz roja del quirófano estaba encendida, como un ojo inyectado en sangre. Sentada en la banca del pasillo, jugueteaba una y otra vez con el collar de perlas negras de mi madre. La operación llevaba 4 horas. El médico había salido una vez. La situación era más complicada de lo esperado. Señorita, tome un poco de agua, dijo Agie, ofreciéndome una botella. Negué con la cabeza. Mi vista se clavó en el reloj de la pared. Las 3 de la tarde, faltaba 1 hora para la negociación con la tríada. No irá, susurró Agie. Esperaré a que salga mi padre. Apreté el collar. Las perlas me dolían en la palma. De pronto se abrió la puerta. El cirujano se quitó la mascarilla con gesto grave. Me puse en pie de golpe, con las piernas de plomo. La operación fue un éxito, pero el médico hizo una pausa. El corazón del señor Wu está demasiado frágil. Como mucho, le quedan 6 meses. Me mordí el labio. El sabor a sangre inundó mi
Boca, puede despertarlo. Tengo algo importante que preguntarle. De momento no. Al menos dentro de 24 horas podrá visitarlo. Miré el reloj y me volví hacia Agie. Prepara el coche, vamos a negociar. El salón peonía del Hotel Peace tenía un aire antiguo. En el centro de la mesa redonda había un jarrón con crisantemos blancos. No sé si fue casualidad o a propósito, pero me senté sola en la cabecera. Con Agie y 2 guardaespaldas de pie a mi espalda, Carlos iba a venir, pero insistí en que se quedara en la empresa para manejar los documentos de la transformación. Los de la tríada llegaron 10 minutos tarde. Al frente venía el señor Chen, poco más de 60, cabello plateado peinado sin un hilo fuera de lugar, bajo la chaqueta tradicional china, un cuerpo enjuto como hierro, le faltaba un tramo del meñique de la mano derecha. Señorita Ana, gracias por esperar, dijo juntando las manos. La sonrisa no le alcanzó los ojos. ¿Cómo está su señor padre? Gracias a su bendición, aún vive. Hice una seña para servir té. Hoy viene a presentar cargos o a declararnos la guerra. Señor Chen soltó una carcajada mostrando un colmillo dorado, directa. Me gusta tratar con gente lista. Tomó la taza, pero no bebió. Entiendo que la Hermandad del Dragón Azul quiera transformarse, pero el territorio de la familia de Laura, la tríada quiere el 70%, y una condición más. Dejé la taza, la sonrisa se le borró. Ni su padre se atrevería a hablarme así. Mi padre está enfermo, lo miré a los ojos. Ahora mando yo. El aire del privado se tensó de golpe. Los matones detrás de Chen tensaron los músculos y llevaron la mano a la cintura. Agie dio medio paso al frente, listo para desenfundar. ¿Qué condición?, dijo al fin Chen, con voz helada. La tríada debe abandonar por completo la droga y la trata de personas. Saqué un documento del bolso. Esta es su lista de socios en el sudeste asiático. Ya la compartí con la Interpol. La cara de Chen cambió. No se altere, empujé el dossier hacia él. Mientras se transformen, esto no verá la luz. Puedo, además, presentarles socios europeos para comercio legal de import-export. No es menos rentable que la droga. Chen ojeó, receloso. El ceño se le fruncía cada vez más. Señorita Ana, ¿qué pretende exactamente? Acabar este juego, respondí tranquila. El que mi madre quiso acabar hace 20 años. Negociamos hasta el anochecer. Al final, Chen aceptó a regañadientes. La tríada obtenía el 20% del territorio de la familia de Laura, pero debía abandonar toda actividad ilegal. A cambio, Ana Internacional les concedería un préstamo sin intereses de 30 millones para reconvertirse en empresa logística. Al despedir a Chen, me dejé caer en la silla, la espalda empapada de sudor frío. Agie me tendió una toalla caliente. Señorita, ha sido demasiado arriesgado, ha valido la pena. Me sequé la cara, y el tío Lon, como ordenó, 5 millones y un billete a Australia. Dudó, dijo que gracias por devolverle la dignidad. De vuelta al hospital ya de madrugada, habían trasladado a mi padre a UCI. A través del cristal lo vi lleno de tubos, el pecho alzándose apenas. El médico me permitió entrar 5 minutos. Caminé en puntillas hasta la cama y tomé su mano, aquella mano que había hecho temblar a tantos, ahora huesuda y llena de marcas de agujas. Papá, vi al señor Chen, susurré. Aceptó nuestras condiciones. El expediente de transformación de seguridad de la Hermandad del Dragón Azul está listo. Falta su firma. Sus párpados temblaron y, para mi sorpresa, se abrieron despacio. Sus labios se movieron. Me incliné. Ana. Su voz era un hilo, la llave de la caja fuerte. ¿Qué llave? Con esfuerzo movió el anular izquierdo. Solo entonces noté un cerco pálido. Nunca llevaba anillo. La enfermera de mi madre entró e hizo una seña. Se acabó el tiempo. Besé la frente de mi padre. Vengo mañana. Descanse. De regreso a casa, fui directa al dormitorio de mi padre. En el cajón de la mesilla había un compartimento secreto. Dentro, una llave de latón antigua grabada con HSBC. A la mañana siguiente, con el gerente del banco, abrí la caja fuerte. Solo 3 objetos: un convenio de divorcio amarillento, un anillo de diamantes y una carta. En el sobre: para Ana, cuando estés preparada. Me temblaban tanto las manos que apenas pude sostener el papel. Reconocí la letra de mi madre. Querida Ana, si lees esta carta, significa que ya no estoy. No estés triste, fue mi elección. Tianxion es un buen hombre, pero la Hermandad del Dragón Azul es demasiado oscura. Quise irme con pruebas, pero descubrí algo peor. Don Wenbo y Geu Chang'e no solo malversan y aceptan sobornos,
También mataron a aldeanos que protestaban. Debo denunciarlos, aunque me cueste la vida. Si puedes, abre la caja de hierro bajo el suelo del senador del jardín de la vieja casa. Dentro está toda la evidencia. Recuerda, la venganza no trae paz. La justicia sí, siempre te amará, mamá. Las lágrimas me nublaron la vista. Me la sequé y le dije al gerente que mantuviera activa la caja. El senador del jardín de la casa vieja estaba cubierto de glicinias. De niña, mi madre me enseñaba a pintar allí. Palanqueé la tabla central del piso y, como esperaba, hallé una caja de hierro oxidada. Dentro, un rollo de película y un libro de cuentas con registros detallados de malversación, sobornos e incluso asesinatos cometidos por Don Wembo y Hugh Changle. Al fondo, una foto, mi madre frente a la planta química, levantando un cartel de protesta. La fecha, una semana antes de su caída. Abracé la caja y me quedé mucho rato en el senador. Hasta que me despertó la llamada de Carlos. Ana, ¿dónde estás? La reunión del consejo empieza ya. Retrásala 1 hora, dije ronca. Tengo un hallazgo importante en la sala de juntas. Presenté una a una las pruebas de mi madre a Carlos y a los directivos clave. Al terminar, Carlos estaba serio. Esto alcanza para reabrir la investigación, pero ha pasado el plazo de prescripción. No quiero su castigo legal. Guardé los documentos. Pablo y Laura ya están en prisión. Don Wembo está hemipléjico. Hugh Changle está muerto. Solo quiero saber la verdad sobre la muerte de mi madre. Carlos apretó mi mano con suavidad. Te acompaño. 3 días después, trasladaron a mi padre a planta. Fui a verlo con las pruebas y la carta. Tras escucharme, rompió a llorar. A tu madre la maté yo, sollozó. Si yo no me hubiera metido en lo oscuro, ella no habría. No, negué. La culpa fue de Don Wembo y Hugh Changle. Tú solo no supiste protegerla. Cerró los ojos de dolor. Después de su muerte juré venganza, pero al verte tan pequeña, me contuve, hasta que supe que te casabas con Pablo. Por eso se opuso siempre a nuestro matrimonio. Yo quería matar a ese mocoso. Sonrió con amargura. Pero te veía tan enamorada. Le tomé la mano. Ya pasó. La hermandad está en transformación. Encontré las pruebas de mamá. Ahora puede curarse en paz. Mi padre negó con la cabeza y sacó un documento de debajo de la almohada. Fírmalos. Ana, seguridad es tuya. Era una cesión de participaciones. Todos sus activos pasaban a mi nombre. En la última página, una cláusula adicional. Si Ana y Carlos se casaban, Carlos obtendría el 10% de las acciones. Alcé la vista. Mi padre sonreía como hacía años. Ese chico es bueno, dijo. Mejor que el yerno que tu madre me presentó en su día. 1 mes después, Ana Seguridad quedó registrada oficialmente. En la inauguración, anuncié que el 10% de las ganancias del actual proyecto del Este, la parcela que mi madre fotografió entonces, se destinaría a construir asilos y escuelas. En preguntas, una reportera lanzó. Presidenta Wu, corre el rumor de que su padre fundó la Hermandad del Dragón Azul. Es cierto. El salón quedó mudo. Sonreí. Mi padre se equivocó de camino, sí, pero empleó el resto de su vida en enmendarlo. Una de las misiones de Ana Seguridad es dar a otros como él la oportunidad de empezar de nuevo. Después de la rueda de prensa, Carlos me llevó al nuevo jardín central del proyecto del Este. Las rosas de principios de verano estaban en su apogeo. El aire, dulce. Este diseño se parece al jardín de los sueños del diario de tu madre, dijo. Me llevó junto a la fuente. Ana, hay algo que llevo tiempo pensando. Se arrodilló sobre una rodilla y sacó un anillo de diamantes antiguo. Era de mi abuela, dijo. Solo se entrega cuando aparece a alguien capaz de pasar página a la historia de la familia. El corazón me retumbó. La perla negra de mi madre brillaba suave al sol en mi cuello. Carlos, ¿estás seguro? Yo soy Ana, te amo a ti. Me interrumpió. No a tu pasado ni a tu identidad. Recordé la carta de mi madre. La venganza no trae paz. La justicia sí. Aquel hombre ante mí era la nueva posibilidad de mi vida. De acuerdo, extendí la mano, pero con una condición. ¿Cuál? Reconstruir la planta alta del edificio Don como biblioteca infantil. Con el nombre de mi madre. Carlos deslizó el anillo en mi dedo y besó el dorso de mi mano. Trato hecho. Tras anunciar el compromiso, el ánimo de mi padre mejoró milagrosamente. Insistió en organizar la boda él mismo e incluso volvió a practicar el tai chi. Una semana antes, fui sola a la tumba de mi madre. El rocío de la mañana humedeció mi falda. Dejé un ramo de rosas blancas ante la lápida. Mamá, lo logré. Acaricié su foto. La hermandad se transformó. Don y Hugh pagaron
Y yo no me convertí en una segunda versión de mi padre. Una brisa meció los pétalos. Uno cayó sobre mi anillo como una bendición. El día de la boda lució un sol radiante. Mi padre me llevó de la mano por el pasillo cubierto de flores. Carlos me esperaba al final, impecable, los ojos colmados de amor. Al intercambiar anillos, até la perla negra de mi madre al ramo. Cuando el pastor nos declaró marido y mujer, estalló el aplauso. Mi padre, entre lágrimas, Agie y los antiguos hermanos de la banda, en trajes formales, aplaudiendo torpes pero sinceros. Luego, Carlos me llevó a la terraza del hotel. Shanga brillaba bajo la noche como un río de estrellas. ¿En qué piensas? Me rodeó la cintura. En el futuro, apoyé la cabeza en su hombro. Ana, seguridad, el proyecto del Este, la biblioteca infantil. Y yo, me acaricié el vientre a un plano. ¿Quieres decir? Carlos abrió los ojos de par en par. El mes que viene lo sabremos. Reí ante su expresión de júbilo. Si es niña, se llamará Lin Nancy, es el nombre de mi madre. Me abrazó fuerte. Gracias, Ana, gracias por poner fin a este círculo de odio. A lo lejos, el alba de un nuevo día se alzaba despacio. La perla de mi madre destellaba bajo las estrellas, como un punto final perfecto, y como un nuevo comienzo. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios, así que no dudes en dejar tu punto de vista. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.